Buenas tardes, hermanos. Bendiciones para todos. ¿Qué tal? Espero que todos estéis bien esperando esa palabra que vamos a traer en esta tarde. Se trata de una enseñanza sobre la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición. Todos los miércoles nuestra iglesia sube al canal una prédica. Y en la semana pasada, el miércoles pasado, por cierto, que si no la has visto, búscala, debes verla, será de bendición. Nuestra hermana, la maestra Marjorie, una prédica, una enseñanza, yo la vi perfecta, me gustó muchísimo. Estoy seguro que si no la has visto, búscala, la vas a ver porque va a ser de bendición. Y en esta tarde a mí me toca pues el capítulo 2 y el capítulo 3. Nuestra hermana lo hizo con el capítulo 1 y el capítulo 2, a mí me toca con el capítulo 3 y el capítulo 4 de la carta a los Gálatas. Es una carta que para mí es algo especial. De las epístolas de Pablo, todas me gustan, no puedo decir ninguna, esta no, pero no lo sé. La grandeza, la garra que tiene la carta de Pablo a los Gálatas es algo impresionante. Antes de continuar, yo quiero decirte que nuestra iglesia, Casa de Dios Tenerife, cada miércoles sube una enseñanza bíblica. La sube a YouTube a las 8, ya está puesta en YouTube a las 8 de la tarde y también por Facebook. Y si estás por aquí, si estás cerca de nosotros, nuestra dirección es Violetas del Teide, número 2, San Cristóbal de la Laguna, en La Cuesta. Aquí te esperamos. Si no estás asistiendo a ninguna iglesia, aquí te esperamos. Serás de bendición, serás bienvenido. Y ya, mi querido hermano, vamos a comenzar, mejor dicho, con esa enseñanza que el Señor ha puesto para que me tocara a mí hoy. Vamos a irnos con mucha ganas, mi hermano, a esta epístola que tanto me agrada. Comenzar a deciros, hermanos, que los Gálatas fueron los habitantes de origen galo que provenientes de la Galia se asentaron en una región de Asia Menor. La Galia estaba situada en lo que hoy conocemos como Francia, Bélgica, Suiza y parte de Italia. Hoy, como dije, me toca a mí hablarles de los capítulos 3 y 4 de esa epístola de Pablo a los Gálatas. Y en primer lugar, quería darles alguna información a modo de introducción, unos pequeños tips que harán que sea amena esta enseñanza. Y de verdad, con la ayuda del Espíritu Santo, yo sé que va a ser de mucha bendición en esta tarde la enseñanza de esta epístola para ti. Pero antes, mi querido hermano, mi querida hermana, vamos a hacer una pequeña oración. Padre eterno, Señor, te damos gracias, bendito sea tu nombre, Señor, porque tú, Padre amado, Señor, me das en esta tarde la oportunidad, Señor, de traer esta enseñanza a mis hermanos, Señor. Te pido, Padre eterno, oh bendito sea tu nombre, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, esté con nosotros, Padre amado, para que sirva de bendición para todos mis hermanos. Te doy gracias, Padre eterno, por darme este privilegio de poder estar este tiempo con mis hermanos. Gracias, Padre eterno, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Pues, hermano, se cree que el apóstol Pablo escribió esta carta a las iglesias en Galacia aproximadamente en el año 57 después de Cristo. Lo hizo desde Éfeso durante su estancia de 2 años en esa ciudad y forma parte de su tercer viaje misionero. Sin embargo, hay argumentos bastante sólidos para creer que esta carta pudo haber sido escrita desde Corintio poco después de que Pablo escribiera la carta a los romanos. Perdón, poco antes de que Pablo escribiera la carta a los romanos. Pero de verdad, hermanos, que a nosotros realmente, si fue escrita en Éfeso, si fue escrita en Corintio, francamente a nosotros no nos importa mucho, ¿verdad? Estaréis de acuerdo conmigo. Lo verdaderamente importante es que Pablo escribió esta carta. Lo verdaderamente importante es que nos dejó este legado, donde vemos cómo ese gran hombre de Dios hizo una defensa increíble del Evangelio ante aquellas
hombres y mujeres ante aquel pueblo donde él había estado trabajando con denuedo para hacerles entender, para que conocieran el Evangelio. Y alguien quiso quitarle, traer a menos esa enseñanza. Y el apóstol Pablo se levantó con esta epístola para dejarles bien claro cuál es el verdadero evangelio que él les había enseñado. Porque mira, después que Pablo visitó a los Gálatas, descubrió que los judaizantes le habían seguido los pasos y que aquellas iglesias le estaban prestando atención a las enseñanzas sobre guardar la ley de Moisés. Pablo escribió esta carta para hacer frente a ese mensaje, para señalarles claramente lo que es el verdadero evangelio y también, cómo no, para presentar defensa de su apostolado que estaba, como decía antes, siendo traído a menos por estos judaizantes, hermanos. Pablo visitó a la iglesia de Galacia en cada uno de sus viajes misioneros. Cada uno de sus viajes misioneros, él visitaba esas iglesias. Y en esta carta no vemos, hermano, no dice, al menos Pablo no dice nada de que hubiera una próxima visita para ellos, lo que nos hace pensar que muy posiblemente estas fueron las últimas palabras que el apóstol Pablo dedicó a esas iglesias en Galacia. Y de verdad que fue esta carta que, como digo, escrita en cualquiera de estos dos sitios, pero que fue escrita después de su tercer viaje misionero. En el libro de los Hechos, mi querido hermano, leemos que los Gálatas un día querían convertir a Pablo en un dios y al día siguiente la apedreaban. Creemos que la carta a los Gálatas tiene un mensaje en particular para nosotros, porque fue escrita para personas que en muchos aspectos eran como nosotros somos, tenían un temperamento similar al nuestro, eran personas honestas, eran personas temperamentales, eran personas, como te digo, honestas, pero al mismo tiempo no eran perseverantes, se parecían mucho a nosotros, no eran perseverantes. Y también, al igual que nosotros, ellos también en su entorno tenían muchos cultos, muchas sectas que querían arrancarles de su asidero cristiano, de ese asidero cristiano en el Evangelio de la gracia que nosotros tenemos hoy, hermano. Ahora veamos algunas cosas sobre los capítulos de esta epístola que me ha tocado compartirles. En el capítulo 3, los versículos del 1 al 5, dice así: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? No corrigió el apóstol Pablo la conducta como lo hizo en la carta de los Corintios, pero desde luego, a todas luces, esta es una epístola correctiva. Los creyentes de Galacia se hallaban en peligro, pero en un peligro real, porque los mismos fundamentos de su fe, la base de su fe, estaba siendo atacada. Toda su vida cristiana, mis queridos hermanos, estaba siendo amenazada. Esta controversia dividió la iglesia primitiva. Gálatas fue escrita, por tanto, para refutar las enseñanzas de los judaizantes y llamarles a que volvieran al evangelio puro, para ratificarles que las buenas nuevas son para todos, judíos y gentiles por igual, para dejarles bien claro que la salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús y nada más. Fe en Cristo, mi querido hermano, significa libertad verdadera. Eso debe estar siempre en nuestro corazón. Fe en Cristo significa libertad verdadera, mi querido hermano. Si nosotros comparamos esta epístola con las otras cartas de Pablo, vemos que es un tanto diferente a todas las demás. En esta epístola, el corazón del apóstol Pablo se muestra al desnudo, por así decirlo. Aquí hay mucha emoción y también hay mucho sentimiento, mis queridos hermanos. Con razón se dice de esta epístola que cuando Pablo escribió
la carta a los romanos lo hizo con la razón, pero que cuando Pablo escribió la carta a los Gálatas, la escribió con el corazón. Y de verdad, hermanos, desde el primer versículo al último, se deja ver el corazón del apóstol Pablo, cómo luchaba, cómo trataba de hacerles ver a estos Gálatas la verdad del Evangelio, el verdadero Evangelio, y que no cayeran en ningún otro, porque no existe otro. ¿Cómo no decirles también, mis queridos hermanos, de esta epístola, que fue la favorita de ese gran hombre de Dios, que tanto significa para nosotros, el padre de la Reforma, Martín Lutero? Martín Lutero dijo de esta epístola: esta es mi epístola, me siento como casado con ella. Esta epístola, mis queridos hermanos, ha sido llamada la Carta Magna de la iglesia primitiva. Esta epístola es el manifiesto de la libertad cristiana. Esta epístola, mis queridos hermanos, es una fortaleza inexpugnable, es una verdadera muralla contra cualquier ataque del Evangelio, al corazón del Evangelio. Oh, qué grande esta epístola, mis queridos hermanos. A mí me llena leerla una y otra vez. Mira, quiero decirte algo también con respecto a esta epístola. Hay tanto que hablar de la epístola de los Gálatas que de verdad es tremendamente interesante. Yo te aconsejo, mi querido hermano, que no dejes de leer la epístola a los Gálatas desde el principio al final. Léela despacio, con detenimiento. Va a ser de gran bendición para tu vida, lo sé. Léela. Mira, otra cosa que puedes ver también, lo importante, lo interesante de esta epístola, de esta carta a los Gálatas, es que esta epístola fue la que conmovió a Juan Wesley. Juan Wesley, ese gran predicador. Juan Wesley, sí, ese gran predicador que fue el que fundó la iglesia metodista allá por 1739. Cuando él fue en 1705, si mal no recuerdo, él fue como misionero a Estados Unidos a evangelizar a los indios. Y cuando él llegó allí, mis queridos hermanos, él hizo un descubrimiento que lo sorprendió a sí mismo. Cuando él llegó allí, se dijo: yo llegué a América para convertir a los indios, pero ¿quién va a convertir a Juan Wesley? Y se regresó, mis queridos hermanos, a Inglaterra, a la ciudad de Londres. Y una noche, dice su biografía, que una noche caminando por Aldersgate, él verdaderamente se convirtió. Imaginaos lo que había hecho, y se descubrió en América que no estaba convertido. Por lo menos, tal vez algún grupo de moldavos tuvo relación con esto, pero él sintió que verdaderamente había conocido a Jesús allí, paseando por esa avenida, por Aldersgate. Hoy en día hay una placa que pone en esta zona: este es el lugar donde se convirtió Juan Wesley. Hay allí una placa en esa zona que dice: este es el lugar donde se convirtió Juan Wesley. Hasta cierto punto, mis queridos hermanos, también se cree que esta epístola ha sido la columna vertebral y la base de cada uno de los grandes movimientos espirituales de renovación que han tenido lugar durante los últimos 2000 años. Así es la grandeza de esta epístola, mis queridos hermanos. Todo el capítulo 3 y el capítulo 4 forman parte de una sección que es doctrinal. Mejor dicho, podemos decir que desde el capítulo 2, del versículo 15, hasta el versículo 31 del capítulo 4, todo esa es una sección doctrinal. Esa sección nos habla, mis queridos hermanos, de la justificación por la fe, en la cual aparece el antagonismo entre la fe y las obras, entre la libertad y la esclavitud. Es una epístola que no tiene desperdicio, mis queridos hermanos. Teólogos, mira qué tengo que decir, porque de verdad,
no puedo dejar esto, mi querido hermano. Sé que me estoy extendiendo en menciones de la epístola, pero ¿cómo no decirte que teólogos como el doctor John Vernon McGee piensa que realmente el apóstol Pablo, el escritor de esta epístola, fue quien ocupó el lugar de Judas? El apóstol Pablo ocupó el lugar de Judas. Después de la resurrección de Jesús, Matías, como tú bien sabes, mi querido hermano, fue elegido por los discípulos para ocupar el lugar de Jesús. Matías fue elegido, pero no más. Vemos, aparte del relato ese en Hechos, capítulo 1, versículos del 15 al 26, donde el apóstol Pedro hablaba sobre la conveniencia de buscar el sucesor de Judas. Nunca más vimos nada, no se mencionó nada más. Si el Espíritu Santo lo hubiera elegido, piensa mucho, ciertamente podríamos ver en alguna parte de este relato el Espíritu colocando su sello, podríamos ver en alguna parte al Espíritu colocando su impronta, pero no se ve por ninguna parte. Sin embargo, el apóstol Pablo probó que era un apóstol, mientras que Matías nunca lo hizo. ¿Por qué? Mis queridos hermanos, solamente podemos, especular en ello, porque la elección de Matías tuvo lugar antes de Pentecostés, o sea, antes de que el Espíritu Santo entrara en la iglesia. Por esta razón hay quien piensa que el Espíritu Santo no tuvo nada que ver con la elección de Matías, y piensan que el Pablo fue realmente a quien el Espíritu de Dios eligió para ocupar el lugar dejado por Judas Iscariote. La palabra de Dios, nuestra Biblia, nos dice en Gálatas 1:1 algo, hermano, que afirma esta creencia. Pablo dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. En este versículo, Pablo estaba diciendo algo que es muy importante, que él era un apóstol no por disposición de hombre, es decir, no era por disposiciones legales provenientes de ningún hombre que lo hubiera nombrado o lo hubiese comisionado. Pablo dejó bien claro que su apostolado no era voluntad de hombre. En este capítulo 3, mis queridos hermanos, en los versículos de 3 al 5 que vimos al inicio, Pablo hace algunas preguntas a los Gálatas y vemos cómo no, que Pablo está molesto por la actitud de ellos. En el versículo 1, Pablo les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Los creyentes de Galacia habían sido fascinados por los argumentos de los falsos maestros, hasta dar la impresión de que estaban bajo la influencia de un encanto. La magia era común en los días de Pablo, y Pablo por ahí les dejó entrever algo. En los versículos 2 y 3, Pablo continúa diciéndole: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? No cabe duda que el apóstol estaba molesto. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Algunos creyentes, mis queridos hermanos de Galacia, habían estado en Jerusalén, en Pentecostés, y habían recibido el Espíritu Santo allí. Ellos sabían que no recibieron el Espíritu de Dios por obedecer la ley judía. Pablo enfatizó que así como comenzaron la vida cristiana por el poder del Espíritu, de igual manera crecerían por el poder del Espíritu. Los Gálatas, mi querido hermano, sin duda dieron un gran paso atrás cuando decidieron cumplirlas con las leyes judías. También nosotros debemos, mis queridos hermanos, darnos cuenta que crecemos espiritualmente gracias a la obra de Dios en nosotros por medio de su Espíritu Santo, no por seguir normas especiales que no hay, que no existen. En el versículo 4, Pablo le sigue diciendo: ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Los Gálatas sabían que habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron, no cuando obedecieron la ley. Pero les digo, mis queridos hermanos en Cristo, muchas personas hoy en día se sienten inseguras en su fe,
Porque la fe sola les parece muy sencilla, les parece algo muy simple. Por eso procuran acercarse a Dios, mis queridos hermanos, por medio de reglas. Oh, mis queridos hermanos, bien sabemos que simplemente lo hacen porque se quieren hacer más difícil ese camino. Pero tú y yo sabemos que a Jesús, y mucho menos al Padre, nos podemos acercar por reglas que nosotros creamos. A Jesús es el camino, Él lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el único camino que nos lleva al Padre. No son las reglas que podamos cumplir o no. No son las reglas, mi querido hermano. Ciertas disciplinas como estudio bíblico, oración, servicio, pueden ayudarnos a crecer. Pero estas no pueden nunca ocupar el lugar del Espíritu Santo en nosotros. Ni debemos verla como un fin en sí misma. Al plantear esta pregunta, mis queridos hermanos, Pablo esperaba lograr que los Gálatas vieran otra vez a Cristo como el fundamento de su fe. En el capítulo 3, los versículos 6 y 7, nos hablan del ejemplo de Abraham, padre de la fe. Dios le llamó su amigo, mi querido hermano, el hombre, el padre de la fe, a quien Dios llamó su amigo. Eso podemos verlo en Isaías 41:8. Qué gran título, qué gran honor ser llamado el amigo de Dios por él mismo. Gálatas 3:6 nos dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas 3:7 sigue diciendo, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los versículos 8 y 9, mis queridos hermanos, nos hablan de la justificación por la fe. Y nos dicen así, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, mis queridos hermanos. Los versículos 18 y 19 nos dicen bien claro que la ley de Moisés no salva. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. El versículo 19 nos dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Aquí Pablo se hace una pregunta a sí mismo, como adivinando lo que los pensamientos de los Gálatas tenían, en qué estaban pensando. Porque si él decía todo esto, los Gálatas se podían preguntar, de hecho se estaban preguntando, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo se hace esta pregunta y le contesta, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha de la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. La ley, mis queridos hermanos, en Cristo tiene dos funciones. En su lado positivo, revela la naturaleza y la voluntad de Dios. En el lado positivo, revela la naturaleza y la voluntad de Dios y nos muestra a nosotros cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. En el lado negativo, muestra el pecado de la humanidad y nos indica que es imposible agradar a Dios por obediencia plena a todas sus leyes. Ten en cuenta una cosa, mi querido hermano, los mandamientos divinos contenidos en la Torá, equivalentes a nuestro Pentateuco, a los 5 primeros libros de la Biblia, son nada más y nada menos que 613 mandatos. 613. Imposible para el hombre cumplirlos todos para alcanzar a Dios. El Señor lo sabía. Por eso mandó a su Hijo. Y como ya veremos más adelante, mira esto. La promesa de Dios a Abraham tiene que ver con su fe. La ley enfoca las acciones. El pacto con Abraham nos muestra que la fe es el único medio de salvación. La ley nos muestra que obedecer a Dios es una respuesta maravillosa. La fe no anula la ley. Por el contrario, cuanto más llegamos a conocer a Dios, más entendemos cuán pecador somos. Por lo tanto, somos guiados a depender no solo de nuestra fe a depender solo de nuestra fe en Cristo, mis queridos hermanos, para obtener nuestra salvación. No hay otra manera. Cuando Dios le dio su promesa a Abraham, lo hizo por sí mismo, sin Moisés o los ángeles como mediadores. Él directamente le dio esta promesa a Abraham. Los versículos del 24 al 29 nos hablan del evangelio de la salvación. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice Pablo en el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Atención, hermano, a fin de que fuésemos justificados por la fe. A fin de que fuésemos justificados por la fe. No justificados por la ley.
justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios, nos dice Pablo, por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío. ¿Qué versículo es este, hermano? Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. El ayo, mi querido hermano, es como la supervisión que un tutor pudiera darle a un niño. Pero ya nosotros no necesitamos ese tipo de supervisor. Y le decía Pablo también a aquellos Gálatas, la ley nos muestra la necesidad de salvación. La ley nos dice que tenemos necesidad de salvación y la gracia de Dios, mis queridos hermanos, nos provee esa salvación. El Antiguo Testamento todavía es aplicable, claro que sí. Dios revela en él mismo su naturaleza, su voluntad para la humanidad, sus leyes morales y sus directrices para vivir. Pero no somos salvos por guardar la ley, mis queridos hermanos. Para ser salvos necesitamos confiar en Cristo, porque solamente por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo somos salvos. No por ninguna otra cosa, mis queridos hermanos. El pacto original con Abraham fue proyectado para todo el mundo, no solo para sus descendientes, sino, así nos dice Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas todas las familias de la tierra. Todos los creyentes, mis queridos hermanos, formamos parte de este pacto y somos bendecidos como hijos de Abraham. Todos. El capítulo 4, en los versículos de 4 al 7, nos hablan de la ley y la gracia. Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Quiero que escuches esto con claridad, hermano. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero. Heredero de Dios por medio de Cristo. Mis queridos hermanos, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús a la tierra para morir por nuestros pecados. Por siglos, mis queridos hermanos, por siglos. Los judíos se preguntaban, ¿cuándo vendría el Mesías? ¿Cuándo vendría? Pero el tiempo de Dios fue perfecto, mis queridos hermanos. El tiempo de Dios fue perfecto. Sin embargo, algunas veces nosotros nos preguntamos y podemos preguntarnos si Dios responderá a nuestras oraciones. Y yo te digo, mi querido hermano, sí, nunca debemos dejar de confiar en Él. Su tiempo no es nuestro tiempo. Nunca debemos de dejar de confiar en Él, tener la esperanza en Él y mucho menos desesperar, porque ten en cuenta que a su tiempo Él nos responderá, sin lugar a dudas, mis queridos hermanos. Los versículos del 8 al 24 nos hablan de la vida cristiana. Y nos dicen en los versículos 8, 9 y 11, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo no lo comprendía. Y dice en el versículo 11 del capítulo 4, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Yo te pregunto, mi querido hermano, ¿quién de vosotros a los cuales el Señor haya puesto un ministerio, que no se sienta identificado con Pablo en este versículo? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Salvando las distancias, tú y yo nos hemos sentido así. Cuando hemos dedicado nuestro tiempo, parte de nuestra vida, quitamos de nuestro descanso, quitamos de nuestra familia para atender a aquellos hermanos, a aquellas familias que nos llaman, que nos piden ayuda, que quieren conocer a Jesús. Nosotros les atendemos, hacemos todo lo que podemos por ellos. Y pasando un tiempo, nos vemos que se vuelven al lugar de donde el Señor los sacó. ¿Qué sientes en tu corazón, mi querido hermano? Yo
me identifico plenamente, repito, salvando la distancia, me identifico plenamente con el apóstol Pablo cuando dice que me temo que he trabajado en vano con vosotros. Yo lo pensé muchísimas veces así también, y lo único que queda en mi corazón y debe quedar en el tuyo, mi querido hermano, es que no importa, no todas las batallas las ganamos, no importa. Si esa no pudimos llevarla a buen término, vamos a pensar en las que sí hemos llevado a buen término, en las que están ahí, en las que han estado con nosotros, que nosotros hemos podido llevar adelante y que siguen fieles en los caminos del Señor. Y nosotros no estamos llamados para darles crecimiento, mis queridos hermanos. Nosotros estamos para sembrar la palabra, para sembrarlos en sus corazones, para enseñarles a vivir una vida cristiana. Y el crecimiento lo dejamos en manos de Dios, porque no está en tus manos, ni está en las mías, el poder hacer nada más. Que el Señor nos acompañe, nos ayude siempre a que nuestra siembra caiga siempre en buena tierra, en tierra fértil, en tierra que dé fruto, mi querido hermano. Los versículos, mi querido hermano, del 24 al 31, nos hablan de una naturaleza, de una nueva naturaleza. Dice así: decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa, la cual es una alegoría, pues estas 2 mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, esto es Agar. Y los versículos del 28 al 31 nos dicen: así que, hermanos, nosotros como Isaac, oye bien esto, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. O sea que no podemos dudar de que nos sintamos perseguidos porque el que ha nacido en la carne no ha nacido del Espíritu, y no puede parecerle bien lo que tú y yo hacemos. Pero te repito, no nos importe, hacemos aquello que el Señor nos ha mandado a hacer. Más, ¿qué dice la Escritura? Pablo deja que sea la Escritura, y ahí tú y yo también tenemos que dar la última palabra a la Escritura, mi querido hermano. La Escritura dice: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. Eso es lo que tiene que hacernos contar en nuestro corazón. Recordar siempre, amados hermanos en Cristo, las obras nos salvan. Las obras tenemos que verlas como fruto del que mora en nosotros. Nosotros tenemos que verlas, las obras como reflejo de nuestra transformación, viviendo en el amor de Cristo. Tengamos siempre, mi querido hermano, siempre, pero bien firme en nuestros corazones, que la salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús y nada más. Mis queridos hermanos, fe en Cristo significa libertad verdadera. Que nuestro Señor les bendiga y que siempre, siempre tengamos en nuestro corazón que para alcanzar la salvación, el único camino es la fe, la gracia de nuestro Señor y la fe en Cristo Jesús. Que el Señor me los bendiga. Me gustaría, mi querido hermano, que allí donde estás hiciéramos una pequeña oración dando gracias al Señor por este tiempo. Padre eterno, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos pasado, Padre amado, Señor. Oh, bendito sea tu nombre, Padre eterno, Señor, con esa enseñanza que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a que la pongamos en práctica en nuestro día a día, Señor. Que quede en nuestro corazón, Señor, para que ningún falso maestro, Padre eterno, Señor, venga a nosotros a quitarnos aquello que el Evangelio ya fue sembrado en nosotros, que permanezca siempre en nosotros y nosotros podamos dar fruto. Oh, bendito sea tu nombre, Señor, llevando, Padre eterno, el verdadero Evangelio a todo aquel, Señor, que nos rodea, a todo aquel a quien podemos llevarle el Evangelio. Te damos gracias, Padre eterno, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén.